Díganme ustedes cómo se puede escapar aquí la orina. No se puede. Aprendan a orinar, caballeros. Bueno, día 2 del viaje y estamos aquí en un pueblo, la verdad, más grande de lo que me esperaba, pero sobre todo he querido venir aquí. Este era uno de los puntos troncales de la visita que quería hacer en este viaje, porque me parecía especialmente bonito. Estamos ni más ni menos que en el pueblo de Ágreda, una cosa que os va a sorprender muchísimo, porque tiene un montón de vistas importantes. Es una ciudad que es una auténtica pasada lo que a historia se refiere. Tiene todas las culturas habidas y por haber, castellana, árabe, romana, lo tiene absolutamente todo. Y yo creo que os va a gustar. Este va a ser, además el tiempo, está haciendo un tiempo increíble. Hoy el día nos está perdonando. Así que, bueno, vamos a disfrutarlo. Vais a ver una cosa que os va a encantar, sobre todo a los mexicanos, en este punto de Ágreda. Los mexicanos yo creo que os va a parecer muy curiosa la historia. Así que os voy a enseñar distintos puntos, porque la verdad es que hay mucho para ver por aquí. Desde vegetación muy verde a árboles bastante exóticos, como castaños de la India, hasta todo tipo de arcos con arquitecturas de diferentes eras y de diferentes épocas. La verdad es que está súper bien, está súper currado, y yo creo que vais a disfrutar este día, que empezamos por aquí por la mañana y por la tarde iremos a otro lugar, pero creo que lo vamos a pasar muy bien, así que no os perdáis todos los vídeos que os voy a ir poniendo y todas las cosas que os voy a ir enseñando, porque son una auténtica maravilla. Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Otro viajecito más por la zona del Moncayo, y en este caso estamos en el noreste de la provincia de Soria, a los pies del Moncayo, a un pueblo, una localidad que se llama Ágreda, que esconde una historia sorprendentemente rica y compleja. Tiene apenas 3.000 habitantes en la actualidad y es conocido como la Villa de las Tres Culturas. A diferencia de muchos otros pueblos, Ágreda no es simplemente un pueblo que surgió durante la Edad Media, sino que sus raíces se remontan a asentamientos celtíberos, hace ya más de 2.000 años, que más tarde fueron romanizados. Tras la caída del Imperio Romano llegaron los visigodos en el siglo V, y poco después, alrededor del año 713, los musulmanes ocuparon la zona y la transformaron en una ciudad fortificada. Incluso llegó a tener su medina y su alcazaba. Durante los siguientes siglos, Ágreda fue un lugar clave en la frontera entre reinos, sufriendo muchos ataques, muchas conquistas y cambiando de manos hasta consolidarse como un territorio cristiano durante la Reconquista. No obstante, a pesar de la Reconquista y durante unos años, hubo convivencia entre todas las culturas. Los cristianos, los judíos y los musulmanes compartieron espacio durante algunos siglos, y de hecho durante el vídeo podréis estar viendo pues el barrio árabe, restos de sinagogas, iglesias románicas y góticas. Aunque esta convivencia terminó, en primer lugar con las expulsiones de los judíos en 1492 y la de los musulmanes en el siglo XVI, pero se mantuvieron los edificios y cositas que daban la seña de identidad de estas culturas que habían pasado por aquí. El hecho de que pasara de manos continuamente y que fuese víctima de múltiples batallas y confrontaciones es porque también era un punto estratégico bastante importante, ya que se consideraba como la puerta de Castilla hacia Aragón, ya que tenía una posición fronteriza histórica y muy importante. Aquí ocurrieron varios hechos trascendentales. Por ejemplo, el Tratado de Ágreda, en el año 1304, fue un tratado entre Castilla y Aragón, una cosa importante a la hora de la unificación cristiana durante la Reconquista de la península ibérica. También tuvo lugar la boda del rey Jaime I de Aragón en el siglo XIII, concretamente en el año 1221. Además, fue el lugar donde vivió Sor María de Jesús de Ágreda, una figura muy mística de la que se cuentan cosas alucinantes, y que de hecho fue una figura tan influyente que llegó a ser consejera del rey Felipe IV. Vamos a ver los atractivos clave, como es el casco histórico medieval, algún poquito de las huertas árabes, iglesias y conventos, parte de la naturaleza, los jardines del palacio, que son una auténtica maravilla. ¿Y esto pues en qué se traduce? Pues que Ágreda, aunque no tiene de momento un turismo masificado,
sí que se multiplica por 10. Es decir, si hemos dicho que su población era alrededor de unos 3.000 habitantes, en lo que se refiere a visitantes recibe 35.000 turistas al año, es decir, 10 veces más de su población. Una cosa también a destacar es que la mayor parte de este turismo es nacional, es decir, son españoles visitando Ágreda. Aún así, cada vez hay más gente de fuera que está conociendo esta localidad y está visitándola de motu propio, y también hay que decir que a día de hoy el 15% de estas 3.000 habitantes es población extranjera, que reside allí permanentemente. La verdad es que el nombre está bastante bien acertado. Realmente huele a huevos podridos, huele muy, muy, muy mal. Una auténtica pasada. Two seconds later. Es maravillosa la acústica. Creo que todos conocemos lo particulares y trabajadas que son las acústicas de este tipo de iglesias y catedrales, pero de otras en las que he estado no tenían este nivel de eco y de reverberación tan, no sé, tan chulo, tan agradable. 10 segundos casi de sonido. Y me ha dado por hacer ahí un cantillo pseudo gregoriano para que os hagáis una idea de cómo se escucha. Vale. Precioso. He de comentar que al final pasamos aquí gran parte del día. En un principio nos dijeron que se podía ver Ágreda en una mañana, pero la realidad es que llegamos bastante pronto, sobre las 9:30 o una cosita así, y si quieres ver absolutamente todo, estuvimos hasta casi las 5 de la tarde, obviamente con una paradita para comer. Comimos de menú en uno de los restaurantes de la zona. La gastronomía no está mal, no es ninguna maravilla, pero la verdad es que cumple su función y está rica. Pero el paseo por Ágreda, pues la verdad es que tiene cosas muy, muy chulas y, como digo, vais a pasar el día entero por aquí. Para empezar, vais a llegar a la Plaza Mayor y al Ayuntamiento. Es prácticamente el centro de la ciudad y lo es desde el siglo XVI. El sitio que habéis visto antes, espectacular, era la Basílica de la Virgen de los Milagros, que es la patrona de Ágreda y de la tierra de aquí, construida entre 1550 y 1620, más o menos, año arriba, año abajo, en estilo renacentista, y como habéis visto, pues es grande y es muy, muy bonita. También podréis ver una sinagoga, o lo poquito que queda de ello, ya que data del siglo XII, concretamente aproximadamente del año 1119, y que fue un edificio religioso de los judíos hasta 1492. Aquí vemos la parte principal o delantera con su pequeño campanario, y justo al lado vamos a ir al siguiente emplazamiento que está justo al lado, y también catedrales e iglesias, muchas y de todo tipo. Y tras pasar la calle Puerta de la Villa y la Avenida de los Milagros, llegamos a la Plaza de la Virgen. La verdad es que está súper bonito, con estos jardincitos, una chulada de vistas. Aquí una obra, está más moderna. Si no estás dispuesto a equivocarte, no conseguirás nada original. Sir Ken Robinson. Y ahora estamos y empezamos la bajada para terminar con
con la otra mitad del circuito. Por aquí por Ágreda, veis que las vistas que hemos llegado, hemos subido un montón y podéis ver que las vistas son preciosas. Así que nada, vamos a ir bajando y a seguir viendo cositas. Hay varias puertas, que básicamente de lo que quedan obviamente pues son los arcos. Tendríamos la puerta de Felipe II, construida en el siglo XVI para controlar posibles revueltas de los moriscos. Una puerta del siglo X, es decir, que tiene más de 1000 años y todavía aguanta en pie, que está junto a las huertas árabes. Y luego también una muralla y un centro de interpretación. Un arco emiral, el Torreón de la Muela. Lo que yo más disfruté y más me gustó, que fue el palacio y los jardines renacentistas de los Castejón, que está construido en el siglo XVI. Hay un convento cristiano de las Agustinas del siglo XVII, un torreón del Tirador, que es uno de los 3 que hay en la villa, la iglesia de la Peña, que fue consagrada en el siglo XII, es románica y fue donde se casó, como habíamos mencionado antes, en el siglo XIII Jaime I el Conquistador con Leonor de Castilla, que hoy en día es el Museo Comarcal de Arte Sacro. La iglesia de San Juan, el Torreón de la Costolla, Paseo del Puente de Caña, el Parque de la Dehesa y el Paseo de los Molinos completarían la ruta principal de Ágreda y que, como digo, os va a llevar bastantes horas. Es un sitio pequeñito en el que llegas a los sitios relativamente rápido de un punto a otro andando, pero sí que es verdad que tiene cuestas bastante empinadas y que si no tienes una buena forma física o no tienes las rodillas en las mejores condiciones, pues la verdad es que se puede hacer durete. En el caso de que no tengáis ninguno de estos impedimentos, os aseguro que lo vais a disfrutar una auténtica barbaridad. A Margarita de Fuenmayor, que vivió desde el año 1560 al 1612, impulsora de la educación, la cultura y el arte en Ágreda y su tierra. Y ahora vamos a ver la plaza del Patronazgo, donde hay dos paredes que hacen forma de L con todas las vírgenes que te puedas imaginar. Virgen de los Ulagares Castil Ruiz, Virgen del Monte de la Cueva, Virgen del Olmacedo Olvega, y así podemos seguir con un montón de ellas. Mira, esta es un poquito distinta. Virgen Divina Pastora de Fuentestrún. Esta es un poquito curiosa, es distinta. No tiene los típicos mantos que suelen tener la mayoría de las vírgenes. De la Blanca Montenegro, del Rosario Muro, del puerto de Vozmediano. Vozmediano es un pueblo que hemos visto un poquito de pasada a 10 kilómetros de aquí de Ágreda. De Valdelagua, del río Manzana de Trébago, del Patrocinio de Ébanos, de Sopeña a Navieja, la más grande, digamos, y central, la Virgen de los Milagros de Ágreda, Virgen del Rosario Matalebreras, Virgen del Rosario Fuentes, Virgen del Rosario La Aldehuela y por último Virgen del Rosario Veratón. Y si nos alejamos podemos tener una vista más panorámica de todo lo que hemos visto en pequeñito. Podéis darle al pause o parar si queréis ver las vírgenes más de cerca y leer bien los carteles. Pero la verdad, bastante curioso, bastante chulo, me ha gustado. Y terminamos el viaje con la parte que a mí más me gustó, que es el Palacio y Jardines de los Castejón. Es un palacio, como he dicho anteriormente, construido a finales del siglo XVI, en estilo renacentista herreriano. Una cosa curiosa de este palacio es que don Diego González de Castejón y Vinuesa, que fue regidor de Soria y Ágreda,
era realmente un pastor, un transhumante, y se había enriquecido gracias a los ingresos proporcionados por su trabajo. En un momento de ambición, deseaba edificar un palacio que fuese digno de albergar, atraer y conquistar a reyes y nobles que pasarán por la villa. Es sin duda el punto más espectacular, o al menos para mí lo ha sido, especialmente el tema de los jardines. En estos jardines pues podemos observar dos partes. Una que sigue siendo renacentista, pero hay otra parte que es más de corte barroca, y en ella se pueden apreciar todo tipo de podas de plantas, parterres de nudos, un teatro vegetal, que es como se le llama, jardines de hierbas y césped, y hasta un reloj astronómico. Son en total unas 200 plantas de la época, que muchas de ellas eran para tratamientos medicinales, para usos aromáticos, ornamentales o especias culinarias para comer. Y aquí tenemos una hermosa ventana hecha de madera, rodeada de hierbas, para poder ver el resto del jardín. Pero aquí tenemos acceso a la primera parte del jardín. Una auténtica preciosidad. Yo diría que junto con la fuente de huevos podridos, que nos ha hecho mucha gracia y nos ha gustado, ha sido la parte que más nos ha gustado de todo. Estamos aquí esquivando, mira, 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 uy, esquivando. Lleva aquí media hora regando esto y estamos aquí esquivándolo, y bueno, grabaré desde otro ángulo para no mojarme. El jardín que estáis viendo ahora mismo es una recreación llevada a cabo después de muchos estudios y complejas investigaciones históricas. De hecho, tal fue la recreación y la calidad de lo que estáis viendo, que en el año 2003 ganó un premio a Mejor Jardín Histórico. Otra de las particularidades es que, debido a la construcción de un gran muro de contención y de protección que tenía este palacio, pues se trata de uno de los pocos casos de palacio con jardín en lo que se refiere a la Castilla de la época. Estamos en el Palacio de los Castejones, en Ágreda, un sitio precioso, un sitio maravilloso, que todo aquel que venga por esta zona de España tiene que visitar. Venir a Ágreda y visitar esta preciosidad, con unos jardines de acceso libre espectaculares. El edificio consta de 2 plantas palaciegas, un patio de columnas y 2 torres hermanadas, y para salvar el desnivel natural de la zona se construyeron también 2 plantas sótano que se utilizaban como mazmorras. Es que es una auténtica maravilla. El detalle, el mimo y el cuidado con el que están hechos. Con su fuente central, y un montón de grabados espectaculares. Dentro del Palacio de Castejones son tan amables, y está tan bien hecho y tan bien cuidado, y son tan amables con los turistas, ¿vale? Con los que vienen aquí, que disponen de unos baños a libre disposición, que están como una auténtica patena, y queriendo aprovechar, que llevo años queriendo enseñar esto en un vídeo, llevando años buscando uno tan limpio como este. Pasad conmigo, os voy a enseñar una cosa que a lo mejor os revienta la cabeza. Esto es para todos los hombres del planeta, ¿vale? Que esto es muy difícil de hacer, esto es muy difícil. ¿Veis este váter de pila? ¿Veis? Prácticamente todos tienen la misma forma, un poco más curvilíneo, un poco tal, pero si os fijáis todos tienen esto. ¿Sabéis para qué es esto?
¿Sabéis para qué es esto? Esto es para las piernas. Las piernas. Entonces tú coges y orinas. ¿En cuántos sitios habéis visto, bares, discotecas, restaurantes, en cualquier lugar, el charquito aquí? El charquito aquí, y que cada vez es más grande. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de lerdos que mean a esta distancia. Y a nada que tengas gotillas, unas pérdidas, que caiga, que no salga a chorro, plop, plop, plop. Y el siguiente que viene ve el charquito y dice, uy, yo no lo quiero pisar. Y se pone más lejos, y a más, y a más. Y hay gente que acaba meando a 1,5 metros. ¿De acuerdo? Para evitar esos charcos y para evitar que los señores y señoras de la limpieza se encuentren un charco cada hora que vienen, enciéndeme la luz, por favor. El interruptor que está detrás tuyo. Ahí estamos. Señores, piernas aquí y orinen. Ahí es imposible. Es más, antes de terminar el vídeo, voy a enseñar. Miren. Díganme ustedes cómo se puede escapar aquí la orina. No se puede. Aprendan a orinar, caballeros. Por favor, aprendan a orinar. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, chavales, likeazo, si así ha sido. Apoyad estos vídeos que cuesta hacerlos, editarlos, prepararlos, montarlos para vosotros, para que los disfrutéis. Comentarios, quiero vuestros comentarios al respecto. Y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, nos veremos muy prontito en el siguiente.